Ofrecemos la celebración de esta Eucaristía por todos aquellos enfermos, aquellos que están angustiados, por todo el personal sanitario y todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están velando por nosotros, que nos cuidan, por todas las personas que están sufriendo. También pedimos especialmente por los difuntos, para que el Señor de la vida les dé el abrazo del Padre y para que sus familias puedan sobrellevar estos momentos duros, difíciles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, instruidos por las prácticas cuaresmales y alimentados con tu palabra, concédenos que te sirvamos fielmente con una santa austeridad de vida y perseveremos unidos en la plegaria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha sus mandatos y decretos que yo os enseño para que, cumpliéndolos, viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. Mirad, yo os enseño los mandatos y decretos, como me mandó el Señor, mi Dios, para que los cumpláis en la tierra donde vais a entrar para tomar posesión de ella. Observadlos y cumplidlos, pues esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales, cuando tengáis noticia de todos estos mandatos, dirán: ciertamente es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. Porque ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor? El Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos. ¿Y dónde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que yo os propongo hoy? Pero ten cuidado y guárdate bien de olvidar las cosas que han visto tus ojos y que no se aparten de tu corazón mientras vivas. Cuéntaselas a tus hijos y a tus nietos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz, manda la nieve como lana, esparce en la escarcha como ceniza. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob,
sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y a los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos momentos difíciles, duros, qué bueno es acudir siempre a la palabra del Señor, que calma nuestro espíritu inquieto, que da paz y fortaleza en estos momentos. Jesús no viene a abolir, viene a dar plenitud. El Antiguo Testamento, representado también por la lectura que hemos escuchado del Deuteronomio, es el principio de la historia, pero Jesús es el culmen. Jesús es el que hace todas las cosas nuevas, el que viene no a cambiar, sino a dar sentido, porque Él, que conoce al Padre, nos puede mostrar cómo es en verdad Dios. En estos días se habla de que no teníamos memoria como pueblo de una epidemia. Todos los siglos suele haber alguna pandemia y nosotros, las pandemias del siglo XX, nos quedan ya un poco lejos. Qué importante es para el ser humano la memoria. Cada día no lo empezamos de cero, sino que partimos del recuerdo, de lo que ha pasado en los días anteriores, y sobre él construimos el futuro. Por eso, el recordar, como hemos escuchado en la lectura del libro del Deuteronomio, ten cuidado, guárdate bien de olvidar las cosas que han visto tus ojos y que no se aparten de tu corazón mientras vivas. Cuéntaselas a tus hijos y a tus nietos. Es una manera muy sutil de decir, ten presente cómo eres. Recuerda lo que has hecho, aquellas cosas que te han apartado del camino de Dios. Intenta no repetirlas. Fíjate bien, que tus ojos contemplen las bondades que Dios ha hecho en tu vida, que tus obras estén en tu corazón, obras buenas. No las olvides, que te ayuden a hacer muchas cada día. Ofrezcamos en esta celebración el sufrimiento de tantas personas, la incertidumbre, para que el Señor, que nos recuerda, que nos tiene en su memoria, que sueña con nosotros, nos ayude en estos momentos difíciles, nos dé sosiego a nuestros corazones y que con los signos que estamos haciendo de caridad, de esperanza, con esos signos humanos de ayuda a los que más lo necesitan, de animar
aquellos que están haciendo cosas buenas y muchos otros, que sean signos de que Jesús, con su venida, con ese dar plenitud a las cosas, ha cambiado el mundo de una manera radical, y que ese mundo que a veces parece que está adormecido vuelve otra vez a despertar en estos momentos difíciles. Recordemos que aquel que cumpla y enseñe los preceptos del Señor con su vida, con sus obras, será grande en el reino de los cielos. Que así sea. Oremos al Señor nuestro Dios, que nos bendice y nos da a conocer sus mandatos. Por la Iglesia de Dios, para que sea fortalecida y purificada en este tiempo de Cuaresma, pidamos también por el Papa y los obispos, por nuestra diócesis en este tiempo en que se está llevando a cabo el sínodo diocesano, para que el Espíritu Santo ilumine a las comisiones que reflexionan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes, para que ante la situación difícil que está viviendo nuestro país, sepan responder y proponer medidas pensando en el bien común de los ciudadanos, que su ejemplo, cuidado y coherencia sea mayor en este tiempo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y los que sufren esta enfermedad de coronavirus, para que tú, Señor, no los abandones, para que estés con ellos en estos momentos difíciles, por la pronta recuperación y por la erradicación del virus, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todo nuestro pueblo que hoy no puede presencialmente celebrar la Eucaristía, para que sus hogares sean iglesias domésticas y en estos tiempos, a través de la escucha de la palabra y las devociones populares, puedan unirse más a ti, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú, Señor, estás cerca de nosotros. Escucha nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor Reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Con las ofrendas de estos dones, Señor, recibe las súplicas de tu pueblo y defiende de todo peligro a los que ahora celebramos tus misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia, para que nosotros, pecadores, dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Proclamemos el misterio de la fe. Sálvanos, Salvador del mundo, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo.
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, daos la paz como un signo fraterno. La paz de Cristo. La paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor, que nos santifique la comida celestial que hemos recibido, para que, libres de nuestros errores, podamos alcanzar las promesas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ánimo a todos en este tiempo diferente, especialmente ánimo también a aquellos falleros, falleras que en estos días pues estaban en plenas fiestas y que pues han visto de golpe y porrazo el cambio radical de lo que iba a ser pues como siempre unas fallas estupendas, excepcionales. Mañana es la solemnidad de San José, esposo de María y también patrón de la Iglesia Universal. Mañana ofreceremos también a la misma hora aquí, desde el Camarín, la misa a San José. Tendremos presente especialmente a los falleros, a las falleras, y también a los floristas, aquellos profesionales que estos días, con cariño, con esmero, habían preparado cantidad de ramos para hacer ofrendas a la Virgen, que en estos momentos duros también para ellos, pues los tengamos presente, nos acordemos. Que tengáis todos un buen día y que bajo el amparo maternal de la Mare de Déu de la Salud y de San Josep, pronto podamos juntos reunirnos para celebrar la Eucaristía y juntos podamos apreciar más de la vida que tenemos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Inclinaos para recibir la bendición. Concede a tu pueblo, Dios nuestro, una voluntad agradable a ti, porque le otorgaras toda clase de bienes al hacerle conforme a tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.